Me llamo Clara Ruiz, tengo 38 años, vivo en Villa del Parque, un barrio tranquilo en la ciudad de Buenos Aires, y soy medium. Y sí, eso significa exactamente lo que estás pensando. Hablo con los muertos, los escucho, a veces los veo, y muchas veces siento lo que quieren decir incluso antes de que formulen palabras. Sé que suena extraño, inquietante, hasta increíble para muchos, pero para mí es más real que cualquier cosa que pueda tocar con mis propias manos. No lo elegí, no lo busqué, simplemente pasó. Y desde entonces, mi vida cambió para siempre. Hoy me decidí a hablar. Porque lo que me dijeron los muertos, lo que me mostraron, no puedo guardármelo más. Hay cosas que la gente necesita saber. No para asustarse, no para convertirse en creyentes de golpe, sino para entender algo que nos toca a todos, tarde o temprano, que pasa cuando nos vamos, que queda de nosotros, y sobre todo, si todavía estamos cerca de los que amamos. Esto no es una historia para entretener. No vengo a darte respuestas absolutas, tampoco vengo con recetas mágicas. Vengo con vivencias. Con momentos que no puedo olvidar. Con mensajes que no eran para mí, pero que me atravesaron como si lo fueran. Y con la certeza, profunda, inquebrantable, de que la muerte no es el final. Ni siquiera es una pausa. Es apenas un cambio de estado, una transformación. Pero lo más impactante no es eso, es lo que viene después. Quiero que escuches lo que tengo para contar, porque entre estas palabras hay algo más. Algo que tal vez, sin darte cuenta, estabas necesitando. Una respuesta, una señal, un alivio. No te voy a decir cómo te vas a sentir. Pero sí te puedo decir que, después de esto, vas a mirar la muerte y la vida de otra forma. Y si estás acá, tal vez no sea casualidad. Tal vez alguien del otro lado quiso que escucharas esto. Porque a veces no somos nosotros los que buscamos las respuestas. A veces son ellos los que nos buscan a nosotros. Y no fue fácil llegar hasta acá. Durante años pensé que lo que me pasaba era un problema, algo que tenía que ocultar, algo que estaba mal en mí. Porque nadie te enseña qué hacer cuando ves a alguien parado al pie de tu cama, y no hay nadie. Cuando escuchás tu nombre con una voz que no reconoces. Cuando soñás cosas que después pasan. Y cuando lo contás, te miran como si estuvieras loca. Como si fueras una nena con demasiada imaginación. Pero yo sabía que no era imaginación. Era otra cosa. Me acuerdo de la primera vez que me animé a contárselo a alguien fuera de mi familia. Fue a los 15, en el colegio. Me acerqué a una compañera después de clase y le dije, tu abuela está bien. Me miró raro, sin entender, hasta que le conté lo que había sentido. Ella se largó a llorar. Me dijo que su abuela había muerto esa misma semana y que nadie en el curso lo sabía todavía. Ese día entendí que esto no era una maldición. Que, tal vez, podía ser un puente. Un canal. Algo para ayudar. Pero también entendí que ayudar tiene un precio. Porque cuando dejas que entren esas voces, esos susurros, esas presencias, también te atraviesan. Sentís lo que sienten ellos. Su dolor, su nostalgia, su enojo, su amor. Todo. Y tenés que aprender a sostener eso. A no quebrarte. A no perderte. Hay noches en que no puedo dormir. No porque tenga miedo, sino porque algunos de ellos no se quieren ir. Porque tienen algo que decir, algo que mostrar, algo que sanar. Y yo estoy ahí, en silencio, escuchando, sintiendo, canalizando. No tengo un botón de apagado. Vivo así. Y al principio me enojaba. Me preguntaba por qué a mí. ¿Por qué no podía tener una vida normal? ¿Por qué no podía ser una chica más, con una familia, un trabajo y ya está? Pero con el tiempo entendí. Esto no me pasó por casualidad. Y si estás acá escuchándome, tal vez tampoco sea casualidad que vos estés del otro lado. Porque a veces las cosas no se explican con lógica, sino con energía. Y esa energía conecta. Nos une. Nos llama. Así que si alguna vez perdiste a alguien y sentiste que todavía estaba cerca. Si alguna vez soñaste con un ser querido que ya no está y te despertaste con el corazón latiendo fuerte. Si alguna vez pensaste, esto no puede ser solo una coincidencia. Entonces esta historia también es para vos. No estás sola. No estás solo. Hay algo más. Y no lo digo porque lo leí en un libro ni porque me lo contaron.
Lo digo porque lo vivo, porque lo escucho, porque lo siento, y porque hoy decidí contarlo. La primera vez que recibí un mensaje claro, directo, imposible de ignorar, fue a los 17 años. Hasta ese momento, las señales eran más sutiles, más confusas, como si me hablara alguien desde muy lejos, con una voz apagada por la distancia. Pero ese día fue distinto. Fue como si alguien me hablara al oído, con la misma claridad que estás escuchando mi voz ahora. Estaba en casa de mi abuela Teresa, que había muerto hacía unos meses. Mi mamá me había pedido que la ayudara a ordenar unas cosas en el altillo, ese lugar donde se guarda todo lo que uno no quiere tirar pero tampoco quiere ver. Estaba sola y hacía calor. Subí, abrí la ventana para que entrara algo de aire y empecé a revisar una caja con fotos viejas. Ahí fue cuando escuché su voz. Fuerte, clara, amorosa. Me dijo: Clara, encontré la carta. Está en la caja de las cintas. Me quedé paralizada. No por miedo, sino por lo real que sonó. Por dentro sentí una mezcla de escalofrío y calma. Busqué la caja de las cintas de casete, que estaba en el fondo, entre cosas olvidadas. Levanté una tapa y ahí estaba, una carta, con mi nombre escrito a mano, con su letra. Decía: para Clara, cuando yo ya no esté. La abrí con las manos temblando. Era una carta que mi abuela me había escrito antes de morir. Me hablaba de lo que significaba ser diferente, de no tener miedo a ver cosas que otros no ven, de confiar en mi intuición, en mi sensibilidad, en esa conexión especial que ella también decía haber tenido desde chica, aunque nunca lo compartió con nadie. Yo no sabía que ella también había sentido estas cosas. Nunca me lo dijo. Fue como si, desde el otro lado, me estuviera entregando una antorcha invisible. Un símbolo. Un legado. Esa carta fue el primer mensaje, el primero real, concreto, imposible de explicar con lógica. Me marcó para siempre. Me hizo entender que lo que yo vivía no era un delirio, que no estaba sola, que alguien me guiaba, me veía, me entendía. Esa noche lloré mucho, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez sentí que esto tenía un sentido, que no era un castigo, ni una carga, que era parte de mí. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por mi primer mensaje, por el momento que cambió todo, pienso en esa tarde, en esa caja, en esa carta. Y en esa voz que todavía, a veces, me vuelve a hablar al oído cuando la necesito. Escuchar por primera vez a un muerto no se parece a nada que pueda describirse con palabras comunes. No es como cuando alguien te habla en la calle, ni como una voz en tu cabeza, ni como un pensamiento. Es algo entre todo eso y algo más. Una vibración. Una presencia. Como si alguien te acariciara el alma desde muy lejos y, al mismo tiempo, estuviera justo al lado tuyo. La primera vez que sentí eso de forma tan directa fue con el papá de una amiga. Había muerto hacía unos días en un accidente de tránsito, y ella estaba devastada. Nos conocíamos desde la infancia, y cuando me llamó para tomar un café, su voz sonaba distinta, como si le hubieran robado el aire. Fuimos a una confitería chiquita en el centro. Apenas nos sentamos, antes de que dijera una sola palabra, sentí como si algo se encendiera dentro mío. Como si alguien empujara desde el otro lado del velo. No vi nada con los ojos, pero lo vi con el cuerpo entero. Era una imagen mental, él, con la misma ropa que usaba siempre, mirándola con ternura. Me vino una frase completa, tan clara como si me la hubieran dictado: decile que no fue su culpa. Me quedé en silencio unos segundos. Me temblaban las manos. Sabía que si le decía eso, ella iba a romperse. Pero también sabía que no podía no hacerlo. Entonces, sin pensarlo demasiado, se lo dije. Tu papá está acá. Me pidió que te diga que no fue tu culpa. Ella no lloró. Gritó. Un grito ahogado, como si el cuerpo no le alcanzara para todo lo que sentía. Se tapó la cara, y después de un rato me confesó que había estado peleando con la culpa desde el día del accidente, porque esa mañana habían discutido, y él se había ido furioso. Ese día entendí lo que era canalizar desde el amor. Entendí que lo que yo escuchaba, lo que sentía, podía sanar. Que esas palabras que llegaban del otro lado no eran para mí,
pero si pasaban a través mío. Como si yo fuera una ventana que alguien abría para que entrara un poco de luz. Y también entendí que cada vez que alguien me habla desde el otro lado, algo cambia en mí. No es gratis. No es liviano. Pero hay algo sagrado en ese intercambio, algo que no se puede explicar con lógica. Algo que, simplemente, se siente. Escuchar a un muerto no es una frase para asustar. Es una experiencia que te rompe por dentro y, al mismo tiempo, te arma de nuevo, con otra mirada, con otro peso, con otra verdad. Desde entonces, cada vez que lo siento venir, me preparo. No con miedo, sino con respeto. Porque sé que no es cualquier cosa. Porque sé que hay alguien del otro lado que, por alguna razón, eligió hablar conmigo. Después de esa primera vez con el papá de mi amiga, creí que todo iba a cambiar. Que, tal vez, al compartir lo que me había pasado, la gente iba a entender. O al menos a escucharme sin juzgar. Pero no fue así. Nadie me creyó. Ni mi familia. Ni mis amigos de toda la vida. Ni siquiera mi pareja en ese momento, que se suponía me conocía mejor que nadie. Todos pensaron que estaba pasando por una crisis nerviosa, que necesitaba descansar, que era el estrés. Pero no lo era. Yo lo sabía. Y eso era lo peor, tener una certeza tan clara adentro, pero que nadie más reconociera como válida. Mi mamá fue la más dura. Me miró fijo, con esa mezcla de miedo y frustración que solo una madre puede tener, y me dijo: Clara, no digas más esas cosas. Vas a terminar en un psiquiátrico. Me lo dijo con amor, sí, pero también con desesperación. Porque no entendía. Porque tenía miedo. Porque prefería pensar que su hija estaba confundida antes que aceptar que hablaba con muertos. Y yo no podía enojarme con ella. Porque, sinceramente, yo tampoco habría creído algo así si no lo estuviera viviendo. Pero me dolió. Me dolió sentirme sola. Me dolió no poder hablar de lo que me pasaba sin que alguien frunciera el ceño o bajara la mirada. Pasaron semanas donde no le conté nada a nadie. Me guardé todo. Los sueños, las sensaciones, las voces. Hasta que un día colapsé. Estaba en mi casa, un sábado a la tarde, lavando los platos, y de repente empecé a llorar sin control. No era una tristeza cualquiera. Era un dolor que venía de muchos lados. Era como si todas las emociones reprimidas me explotaran al mismo tiempo. Me senté en el piso de la cocina, con las manos mojadas y el corazón acelerado, y dije en voz alta: ¿qué quieren de mí? No esperaba una respuesta, pero la obtuve. Una frase clara, como si alguien me hablara al oído: que no tengas miedo. Ahí entendí que lo que yo vivía no iba a desaparecer solo porque los demás no lo entendieran. Que mi conexión con el otro lado era real, aunque nadie la validara. Y que tenía que aprender a convivir con eso, incluso si me costaba vínculos, credibilidad o tranquilidad. Fue duro. Porque una cosa es escuchar muertos. Otra muy distinta es vivir rodeada de gente que piensa que estás loca. En ese momento tomé la decisión de buscar ayuda, pero no cualquier ayuda. No quería pastillas. No quería que me encerraran en una caja psiquiátrica y me dijeran que todo era producto de mi imaginación. Quería entender. Quería explorar. Así que empecé a leer. Todo lo que caía en mis manos sobre espiritualidad, energía, mediumnidad, percepción extrasensorial. Y así llegué a un grupo de estudio en Palermo, donde se reunían personas con experiencias parecidas. La primera vez que fui, temblaba. Literalmente. Pero cuando entré y vi a otras personas contando cosas similares a lo mío, me sentí aliviada. Como si, por fin, hubiera llegado a un lugar donde no tenía que justificar cada palabra. Una señora de unos 60 años me tomó de la mano y me dijo: no estás loca, Clara. Estás despierta. Y esa frase me quedó grabada. Porque por primera vez, en mucho tiempo, me sentí menos sola. Empezar a hablar en voz alta, sin miedo, fue liberador. Y, de a poco, mi entorno también empezó a cambiar. O mejor dicho, empecé a cambiar yo, y eso modificó lo que me rodeaba. Algunos se alejaron, sí. Pero otros se acercaron con más fuerza. Como si mi verdad los invitara también a explorar la suya. Hubo una noche, unos meses después, donde le conté todo a mi hermana menor.
Nos habíamos distanciado porque ella pensaba que yo estaba inventando cosas. Pero esa noche, después de varios vasos de vino, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, yo también lo vi. Al abuelo. La noche que murió. Se me erizó la piel. Hablamos por horas. Y fue como abrir una puerta que había estado cerrada mucho tiempo. Entendí que, muchas veces, el rechazo viene del miedo. Y que cuando alguien se anima a hablar desde la verdad, puede ayudar a que otros también se animen. Con el tiempo, incluso mi mamá empezó a preguntar, a buscar entender. Nunca me dijo, te creo, de forma directa, pero me escuchaba. Y eso ya era mucho. Hoy miro hacia atrás y entiendo que todo ese rechazo, toda esa incredulidad, también fue parte del camino. Que sin ese sacudón emocional, tal vez nunca hubiera salido a buscar respuestas. Y que, aunque dolió, también me fortaleció. Porque aprendí que vivir con un don no siempre es fácil. Que no todos están listos para escucharte. Pero también aprendí que callarte por miedo al juicio ajeno es la forma más cruel de traicionarte a vos misma. Y yo, después de todo lo que viví, no estoy dispuesta a traicionarme nunca más. Con el tiempo, empecé a notar algo que, al principio, me costaba entender. Los muertos no solo me hablaban para dar mensajes, advertencias o despedidas. También me enseñaban cosas. No como un maestro que se para frente a un pizarrón, sino como alguien que, con pequeñas señales, te deja lecciones que se clavan en el alma. La primera vez que me di cuenta de esto fue con una mujer llamada Elvira. No la conocí en vida. Apareció una noche, mientras intentaba dormirme. Fue un contacto distinto, no tan repentino ni invasivo como otros. Sentí primero un perfume a lavanda muy suave, como el que usaba mi abuela. Después, una presencia tranquila, que se fue instalando sin apuro. Y luego, una voz dulce que me dijo, no tengas prisa, todo llega. No entendía a qué se refería, pero me transmitió una paz tan profunda que terminé quedándome dormida. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje en mi celular. Era una amiga de la adolescencia que hacía más de 10 años que no veía. Me decía que había soñado conmigo, que nos encontrábamos y nos abrazábamos. Me propuso vernos ese mismo día. Cuando nos vimos, me contó que su mamá, Elvira, había muerto hacía poco y que siempre le había dicho esa frase, no tengas prisa, todo llega. Ahí me cayó la ficha. Elvira no había venido a darme un mensaje para su hija. Su hija ya la sentía cerca. Había venido a darme un mensaje para mí. Porque, en ese momento de mi vida, yo vivía apurada, ansiosa, queriendo que todo pasara ya. Y esa frase fue como un golpe suave, pero directo al corazón. Una lección de paciencia, de confianza en los tiempos de la vida. A partir de ahí, empecé a prestar más atención. A veces, los mensajes eran sobre cosas prácticas, como advertirme de un peligro o recordarme algo importante. Pero otras veces, eran enseñanzas profundas, cosas que podían aplicarse a cualquiera, no solo a mí o a la persona con la que ellos habían compartido vida. Y eso me hizo entender algo que me cambió para siempre: cuando un alma trasciende, no pierde interés en nuestra evolución. Al contrario, es como si tuvieran una visión más amplia y quisieran ayudarnos a crecer. Recuerdo un caso que me marcó mucho. Era un hombre llamado Sergio, de unos 40 y pocos años. Murió en un accidente de moto. Me contactó durante una sesión grupal. Su esposa estaba ahí, entre el público, con los ojos hinchados de tanto llorar. Él me mostró una imagen muy clara, una caja de herramientas y una bicicleta con la rueda pinchada. Le transmití eso a su esposa, y ella rompió en llanto. Me contó que, el día antes del accidente, él había prometido arreglar la bicicleta de su hijo, pero no le dio tiempo. El mensaje de Sergio no era solo para que supieran que estaba presente, sino para recordarles que cumplieran sus promesas y aprovecharan cada momento. Después de la sesión, mientras guardaba mis cosas, sentí otra vez su presencia. Y me dijo algo que jamás voy a olvidar: la vida no se mide por los años, Clara. Se mide por lo que haces mientras estás vivo. Esa frase me quedó grabada, no solo porque era cierta, sino porque entendí que Sergio, desde donde estaba, seguía reflexionando sobre su propia vida y quería que su familia aprendiera de sus errores. Con los años, he escuchado cientos de frases así. Algunas simples, otras profundas,
pero todas con un mismo hilo conductor. Los muertos, o mejor dicho, las almas, siguen siendo parte activa de nuestras vidas. No están ahí solo para decir estoy bien o te extraño. También vienen a impulsarnos, a mostrarnos perspectivas que no vemos atrapados en nuestras rutinas y preocupaciones. Incluso he recibido enseñanzas de almas con las que no tengo ningún vínculo y que, aparentemente, no vienen por alguien en particular. Recuerdo una vez, caminando por un parque, que sentí una presencia muy fuerte. Me detuve y escuché una voz grave que me dijo, «Mira a tu alrededor». Lo hice, y vi algo que en ese momento me pareció banal, una madre enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. Pero la voz continuó, «Todo lo que importa está en estos momentos». Y entendí que, a veces, nos olvidamos de que la vida se compone de instantes sencillos, que después extrañamos cuando ya no están. Podría llenar un libro con las enseñanzas que he recibido. Algunas las aplico todos los días. Otras me llegan en momentos en los que parece que el mundo se me viene encima. Y siempre, de alguna manera, me ayudan a levantarme. Por eso, cuando alguien me pregunta si no me da miedo hablar con muertos, siempre digo lo mismo, miedo me daría no escucharlos. Porque gracias a ellos, entendí cosas sobre mí y sobre la vida que quizá nunca habría descubierto sola. Y si algo he aprendido en todos estos años es que las almas, cuando hablan, no lo hacen por casualidad. Cada palabra, cada imagen, cada sensación que transmiten, tiene un propósito. Y si uno se abre a escuchar, ese propósito puede transformarte por completo. Hay noches que se te clavan en la memoria como si fueran cicatrices invisibles. Esta fue una de ellas. Tenía 29 años y vivía sola en un pequeño departamento en Caballito. Esa noche, llovía. No una lluvia suave, de esas que invitan a quedarse en casa, sino un aguacero pesado, con truenos que hacían vibrar los vidrios y relámpagos que iluminaban todo por segundos. Había pasado un día extraño. Desde la mañana, tenía la sensación de que algo me seguía, como una sombra que no se despega, pero no lo decía en voz alta porque no quería sonar paranoica. En mi trabajo, cada vez que miraba de reojo, sentía que había alguien parado detrás. En la calle, tuve la impresión de escuchar pasos sincronizados con los míos, pero cuando me giraba, no había nadie. Llegué a casa empapada. Dejé el paraguas en la entrada, me preparé un té de tilo para calmarme y me senté en el sillón con una manta. Encendí una vela, como hago siempre que necesito tranquilizarme, y traté de concentrarme en leer un libro. Pero cada vez que levantaba la vista, notaba un cambio sutil en el ambiente, el aire se sentía más denso, más frío. Eran cerca de las 11 cuando escuché, claramente, el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose. Al principio pensé que sería el viento, pero recordé que la había cerrado con llave. Dejé el libro a un lado, y el silencio que siguió fue tan absoluto que me hizo doler los oídos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia el pasillo y la vi. No era una persona, pero tampoco una figura vaga. Era como una sombra más oscura que la propia oscuridad, sentada en el borde de mi cama. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí. No me transmitía la energía caótica de un alma perdida ni la paz de un ser querido. Era algo distinto. Una presencia inevitable, inmensa. No me asusté de inmediato. Fue más bien una sensación de aceptación, como si una parte de mí supiera que esa noche iba a pasar algo importante. Respiré hondo y pregunté en voz baja, ¿quién sos? No hubo respuesta verbal. Lo que sentí fue un pensamiento que no venía de mí, no soy tu enemiga, soy tu límite. Me quedé helada. La figura seguía ahí, inmóvil. Entonces, mi corazón empezó a latir más rápido, no por terror, sino por el peso de esas palabras. Tu límite. ¿Qué significaba eso? De pronto, vinieron a mi mente recuerdos que no había visitado en años, noches en las que me había exigido demasiado, días en los que había ignorado señales de mi propio cuerpo, momentos en que había puesto todo y a todos antes que a mí misma. Entendí que esa figura no era una amenaza directa, sino una advertencia. La muerte no venía a llevarme esa noche. Venía a recordarme que, si seguía así, mi cuerpo no iba a resistir para siempre. En ese instante, la sombra se levantó. Su forma se estiró, como si se disolviera en el aire, y en cuestión de segundos desapareció. Sentí como el ambiente se aligeraba, como si hubiera abierto una ventana invisible.
La vela que tenía encendida parpadeó, pero no se apagó. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que había pasado. No era la primera vez que me enfrentaba a algo inexplicable, pero sí la primera en la que sentí que la muerte, en persona, me había visitado para darme una lección. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque sentía que había recibido un mensaje demasiado importante como para dejarlo ir en sueños. Al día siguiente, decidí hacer cambios. Dejé un trabajo que me consumía el alma, empecé a cuidar mi salud de otra manera y a poner límites que antes me parecían imposibles. No sé si esa figura volverá algún día, pero desde entonces tengo claro que, cuando la muerte se sienta a tu lado, no siempre viene a llevarte. A veces, solo quiere recordarte que todavía estás viva y que depende de vos cómo aprovechar ese tiempo. Con los años, cada vez que alguien me cuenta que sintió una sombra o una presencia rara, les digo que no siempre hay que interpretarlo como algo negativo. A veces, es la vida misma enviándote un recordatorio urgente a través de la forma que más va a captar tu atención. Esa noche en Caballito fue mi recordatorio. Y si algo me enseñó es que, incluso la muerte, puede tener la delicadeza de darte una oportunidad antes de cerrar el telón. Siempre digo que una cosa es sentir la presencia de un espíritu en un lugar donde uno sabe que pueden pasar esas cosas, un hospital viejo, una casa abandonada, un cementerio, y otra muy distinta es darse cuenta de que algo te está siguiendo. Que no importa dónde vayas, está ahí. Esto me pasó una tarde de invierno, hace unos años. Había ido a dar una sesión privada en la casa de una mujer que había perdido a su esposo hacía poco. Era una casa antigua, con techos altos, paredes gruesas y un silencio que no se rompía ni con los relojes de péndulo que había en el pasillo. Desde que entré, sentí una energía densa, como si el aire tuviera peso. La sesión fue intensa. Él, el esposo, estaba muy presente, pero no solo para ella. También se mostró conmigo de una forma inusual, me dejó ver fragmentos de su vida que no tenían relación directa con la consulta. Vi escenas de su infancia, lugares en los que había trabajado, discusiones que había tenido. Cuando eso pasa, sé que no es solo una conexión puntual. Es una señal de que esa alma quiere quedarse cerca más tiempo. Al despedirme, la mujer me agradeció y me dijo que hacía años que no dormía tan tranquila como se sentía en ese momento. Salí de su casa con una sensación de misión cumplida hasta que llegué al colectivo. Subí, me senté junto a la ventana y, de golpe, vi su reflejo en el vidrio. No físicamente, sino como una impresión en mi mente superpuesta a lo que estaba viendo afuera. Era él, parado detrás de mí, con los mismos gestos tranquilos que había tenido en la sesión. Sentí un frío que me recorrió la nuca y pensé, no se quedó en su casa. Durante todo el viaje lo sentí ahí. No intentaba comunicarse, no decía nada, solo estaba. Era como si quisiera acompañarme, o asegurarse de que siguiera pensando en él. Cuando bajé, esa presencia no se desvaneció. Caminé las 3 cuadras hasta mi edificio con la certeza de que me estaba siguiendo. Entré, cerré la puerta, dejé las llaves en la mesa, y fue en ese momento que escuché el suspiro. No era mío. No era de nadie vivo. Fue un suspiro largo, como el de alguien que se sienta después de un día agotador. Me giré y ahí estaba. No con la misma claridad que cuando lo vi en casa de su esposa, pero lo suficiente como para reconocerlo. ¿Qué querés?, pregunté en voz baja. Su respuesta no fue inmediata. Llegó como una presión en el pecho, una emoción que no era mía, soledad. Esa era la palabra que me venía una y otra vez. Soledad. Me senté en el sillón, encendí una vela y traté de guiarlo para que volviera a su lugar. Le hablé de su esposa, de cómo ella se sentía más tranquila después de la sesión, de que él ya había cumplido su parte y podía seguir adelante. La vela tembló, y después de unos minutos, el ambiente empezó a aligerarse. No fue un adiós definitivo. Durante 2 o 3 noches después de eso, todavía sentía pasos suaves en el pasillo o un peso en el aire, pero cada vez más débiles. Hasta que un día, simplemente, dejó de estar. Esa experiencia me dejó una enseñanza que no olvido. No siempre que un espíritu te sigue es porque quiere hacerte daño o porque está atrapado. A veces, simplemente, no sabe a dónde ir o necesita un poco más de tiempo antes de soltar este mundo.
Y si uno tiene la capacidad de sentirlos, también tiene la responsabilidad de ayudarlos a encontrar el camino. Desde entonces, cada vez que termino una sesión, me tomo unos minutos para cerrar la conexión de manera consciente, agradeciendo y dejando claro que la comunicación terminó. No es solo por mí, sino también por ellos. Porque quedarse entre dos mundos debe ser tan agotador como vivir entre dos ciudades sin nunca llegar a casa. Hay historias que no te sueltan aunque pase el tiempo, y esta me sigue agarrando la mano cada vez que la recuerdo, porque no hay dolor más hondo que el de un niño que busca su casa y no entiende por qué nadie le contesta, y tampoco hay mayor aprendizaje que el de sostenerle la mirada sin mentirle y sin romperlo, explicándole con palabras suaves algo que ni los adultos aceptamos del todo, que la vida a veces termina sin aviso y que el amor, aún así, sigue haciendo puente entre los mundos. Fue un sábado gris en Flores. La reunión era chiquita en el living de una amiga que me había pedido si podía acompañar a dos vecinas que estaban pasando duelos muy recientes, y yo acepté porque sentí ese tirón de adentro que me dice que hay algo para hacer y que, si no voy, me lo voy a quedar pensando toda la semana. El cielo estaba pesado y olía a lluvia. Hervimos agua para el mate y nos sentamos en ronda sin apuro, respirando, dejando que el ambiente se aquiete antes de empezar, y cuando abrí la boca para explicar cómo trabajo, lo sentí, un movimiento bajo, bajito, como cuando un nene se esconde detrás de una cortina y respira fuerte porque quiere que lo encuentren pero le da un poco de vergüenza salir. No vi una figura clara, vi un destello, un color rojo que parecía correr por el piso, y de pronto, la imagen nítida de un autito chiquito con una calcomanía azul, y escuché unas palmas cortitas, como de juego, y una vocecita que dijo, mirá, y yo me quedé quieta, porque supe de inmediato que era un chico, que tendría 6 o 7 años y que estaba convencido de que yo lo estaba mirando de verdad. Entonces tragué saliva y pregunté despacito si alguna de las presentes tenía un niño varón muy cercano, y una de las vecinas, Lorena, levantó la mano sin dudar y dijo, Benjamín, y la palabra le salió como un suspiro que se quiebra en el borde, y yo vi la bicicleta roja, la plaza de la esquina, la campera sin abrochar y un perro que ladra desde un balcón. El nene se acercó como se acercan los chicos cuando están orgullosos de algo que lograron, con ese pecho adelante y la sonrisa abierta que se mezcla con las ganas de correr, y me mostró el autito con la calcomanía, y dijo, no lo encuentro. Y yo sentí el golpe en el pecho porque entendí que estaba buscando algo que ya no estaba donde él creía, y que, en realidad, lo que no encontraba era otra cosa, así que le pregunté su nombre con la mente, apenas pensando en voz baja, y me vino, Benny, y él repitió, sí, Benny, como si celebrara que por fin alguien jugaba con el adivinar, y yo le sonreí por dentro. Le dije que era hermoso su autito, y él palmeó contento y me dijo, quería mostrárselo a mamá. Lorena empezó a llorar sin ruido, de ese modo que solo tienen las madres cuando no quieren asustar a nadie pero el cuerpo no les obedece, y yo le sostuve la mirada al nene y le pregunté si sabía por qué estaba acá, y él me miró como miran los chicos cuando se les propone una adivinanza que no entienden, con la frente arrugada y el silencio lleno de aire, y dijo, me perdí, y la frase me partió algo muy antiguo, porque supe que no tenía idea de lo que había pasado, que para la tarde seguía siendo la tarde, que la bici seguía siendo la bici, que el camino a casa no debía ser tan largo, y que, sin embargo, no llegaba nunca. No siempre conviene decirlo de golpe, y mucho menos con un nene, así que respiré hondo y le propuse un juego. Le dije, hagamos de cuenta que estás soñando y que, cuando uno sueña, a veces se mezclan las calles y los tiempos. Vos ves a la abuela de los rulos que te daba budín los domingos, y él abrió grande los ojos y dijo, sí, la nona, y yo sentí un olor suave a vainilla que pasó por el living como una caricia y entendí que la abuela estaba cerca, esperando el momento justo para acercarse. Sin asustarlo, porque los chicos necesitan confiar en una voz conocida para dar un paso tan grande. Le pedí a Lorena que me contara algo lindo de Benny, algo sencillo, una escena cualquiera que a ella le hiciera bien recordar, y entre sollozos me habló de una tarde de verano en la que le pintaron un rayo azul al casco de la bici y él salió a la vereda a mostrárselo a todos, y mientras ella hablaba yo veía el casco, veía el rayo, veía la esquina y el charco donde la había frenado siempre para mirar los peces imaginarios que decían vivir ahí, y en esa imagen apareció un brillo al costado, un movimiento de manos pequeñas, y supe que alguien más estaba llegando. La nona se mostró desde ese borde amoroso en el que los abuelos esperan sin apuro. No vi una figura sólida, vi su gesto, ese modo de llamar con la palma hacia adentro, de decir, vení, estoy acá, y Benny se dio vuelta rápido como cuando escuchás tu nombre en un recreo, y dijo, agüe, y se adelantó un poquito, pero se quedó a mitad de camino, mirando a la mamá como si pidiera permiso, y yo sentí que tenía que hablar ahora,
con firmeza pero con suavidad, y le dije, Benny, a veces los sueños nos llevan a lugares donde las personas que amamos viven de otra manera, donde no les duele nada, donde no tienen frío ni sueño, y vos ahora estás en ese lugar, y no estás perdido, solo estás del otro lado de la plaza, y del otro lado te espera la nona para llevarte a casa. Lorena apretó fuerte un pañuelo entre las manos y dijo, casi sin voz, ¿me escuchas si le hablo? Y yo asentí con la cabeza, y le pedí que le dijera lo que no había podido decir. No hacía falta que lo dijera fuerte, bastaba con pensarlo como se piensa cuando uno reza sin palabras, y ella, con la mirada clavada en la mesa de madera, dijo, perdón por el abrigo, perdón por apurarte, te amo, mi amor, te amo, y el ambiente cambió, se volvió más liviano, como si la habitación hubiera abierto una ventana hacia la tarde de esa bicicleta, y el nene sonrió de costado, ese gesto de orgullo y picardía, y dijo, no me dolió, y esas 3 palabras le aflojaron los hombros a Lorena como si alguien le hubiera sacado de un tirón un bolso invisible. No todo termina en ese instante, porque los chicos a veces quieren comprobar 2 o 3 cosas más, y Benny quería saber si el perro del balcón lo iba a extrañar, si su autito estaba abajo del sillón o en la bolsa de juguetes, y si la mamá iba a guardar el casco del rayo, y yo fui contestando como pude, traduciendo lo que sentía y lo que veía, diciéndole que el perro lo iba a oler en el viento, que el autito estaba escondido en el lugar que él imaginaba y que la mamá iba a encontrar una forma linda de guardar el casco para mirarlo cada vez que lo necesitara, y en esa trenza de preguntas y respuestas la nona se acercó otro paso, tendiéndole una mano tibia que él miró con la curiosidad de quien está por descubrir algo nuevo. Le propuse a Benny un último juego. Le pedí que cerrara los ojos y que imaginara que la plaza tenía un puente de madera que daba a un jardín secreto donde nadie se caía nunca, que el puente crujía pero no se rompía, que del otro lado había luces chiquitas como luciérnagas y que la nona lo esperaba al borde para cruzar juntos. Y mientras yo describía eso vi como el color rojo del autito se deshacía en puntitos de luz, como el aire se acomodaba alrededor de la risa más suave que escuché en mucho tiempo, y como ese "abue" que él dijo al final no fue de despedida, sino de llegada. Lorena respiró, por fin respiró como no lo venía haciendo desde hacía días, y se llevó las manos al pecho y dijo bajito, gracias, no a mí, a él, y en esa gratitud había alivio y había pena, porque el amor no borra el duelo, apenas le enseña un camino para que no te hunda, y yo me quedé en silencio un rato largo, dejando que la sensación de jardín y de puente se disolviera sin apuro, sabiendo que el cuerpo necesita tiempo para creer lo que el alma ya entendió. Después, cuando ya nos quedamos solas, Lorena me contó que esa mañana había discutido con Benny por el abrigo, que le había dicho, vamos, dale, no me hagas perder tiempo, y que esa frase se le quedó clavada como una espina. Y yo le dije que los chicos no son libretas donde se anotan las últimas palabras, que el amor corre por debajo de esas peleas minúsculas que tenemos apurados, y que lo que pesa no es esa frase sino todo lo que vino antes, los desayunos, los cuentos, los besos distraídos y los juegos que nadie filma, y que eso, aunque no se vea, hace de sostén cuando la vida se rompe. Esa noche volví a casa caminando despacio, con la sensación dulce y rara de haber acompañado a alguien a la vereda de enfrente, y me detuve un segundo bajo una lluvia finita que empezaba a caer, y agradecí en voz baja, no por tener un don, no por poder ver lo que otros no ven, sino por haber aprendido que, a veces, la tarea es tan simple como decir a tiempo, no estás perdido, y sostener la puerta abierta lo justo para que una abuela y un nieto se reencuentren sin miedo. Durante varios días, cada vez que veía un autito rojo en la calle pensaba en Benny y sonreía sin querer, y cuando me agarraba la angustia de pensar en todas las madres que se quedan con los brazos vacíos, me repetía su frase, no me dolió, como un mantra chiquito que no cura, pero alivia, y entendí que esa fue la recompensa que él me dejó a mí, porque yo también necesitaba creer que, del otro lado, la ternura existe y abraza, y que no siempre hay que entenderlo todo para poder descansar. No cuento esta historia para convencer a nadie de nada, la cuento porque me enseñó que, incluso cuando alguien no sabe que ya no está vivo, el lenguaje del amor encuentra la forma de decir lo que hace falta, a veces con una calcomanía azul, a veces con un puente de madera, a veces con una abuela que huele a vainilla, y si vos estás escuchando esto con un nudo en la garganta, quizás sea porque alguien te está mostrando, a su manera, que no estás sola, que no estás solo, y que siempre hay un jardín al que se llega cuando alguien querido te toma de la mano y te dice, vení, estoy acá. Desde ese día, cada vez que aparece un chico, yo bajo el volumen del mundo, dejo que la respiración marque el ritmo y espero a que se muestre lo conocido, una voz, un olor, un gesto mínimo,
porque los niños no hacen discursos, hacen señales, y si uno se apura las pierde, y si uno se queda quieto aparecen como luciérnagas, y entonces todo lo que parecía oscuro se llena de puntitos de luz que no encandilan, pero guían, y de eso se trata, de aprender a ver en la penumbra sin forzar los ojos, y de recordar que la casa verdadera, la de la que nadie nos puede echar, es ese lugar donde el amor no deja de buscarnos nunca. Hay presencias que llegan con un peso que no es de tristeza ni de enojo, sino de obstinación pura, como si la muerte fuera apenas un trámite que no piensan cumplir, y este caso fue así, uno de esos que te deja pensando durante semanas sobre por qué algunas almas se aferran tanto a un lugar o a una persona que incluso la luz parece esperar a un costado, paciente, a que se decidan. Todo empezó cuando me llamó Adrián, un amigo de un primo, que no me conocía en persona pero había escuchado lo que hacía. Su voz por teléfono era tranquila, pero debajo se notaba un cansancio raro, ese que no viene de no dormir, sino de convivir con algo que no se puede explicar. Me dijo, Clara, no sé si crees en esto, pero creo que hay alguien en mi casa, y no está vivo. Acepté ir, más por intuición que por otra cosa. Era una tarde cálida de primavera, el sol bajaba despacio y el aire estaba lleno de olor a pasto recién cortado. La casa quedaba en una esquina, con paredes color crema y ventanas grandes. Apenas entré, lo sentí, no era una energía agresiva, pero sí muy marcada, como si alguien estuviera sentado en el sillón del living desde hacía años, sin moverse, sin querer moverse. Adrián me ofreció un café y mientras lo preparaba, yo recorrí la mirada por los muebles. En la pared, fotos antiguas, un hombre de traje, pelo peinado hacia atrás, mirada firme. Supe antes de preguntar que ese era el que estaba. Cuando Adrián volvió, le señalé la foto y me dijo, mi abuelo, don Ernesto. Murió hace 6 años, acá mismo, en ese sillón. No necesité más datos. La energía estaba anclada ahí. Le pedí a Adrián que me dejara un momento sola en el living. Me senté frente al sillón, encendí una vela y cerré los ojos. Y entonces lo vi, Ernesto, no como un recuerdo borroso, sino nítido, con la misma ropa que en la foto, cruzado de brazos, mirándome con una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Por qué seguís acá?, pregunté en silencio. Su respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando que alguien por fin se lo planteara, esta es mi casa. No me voy a ir y dejar que otros la manejen. La frase era seca, pero no hostil. Era terquedad en estado puro. Vi imágenes, él arreglando el jardín, controlando las cuentas, recibiendo amigos. Esta casa había sido su reino, y no estaba dispuesto a abdicar. Intenté explicarle que la vida de los que amamos sigue, que su familia lo recordaba con cariño, que había un lugar para el del otro lado donde no tendría que preocuparse por nada. Pero cada vez que mencionaba irse, sentía un muro. No confío. No sé qué hay allá. Acá sé quién soy, me transmitió. En ese momento escuché a Adrián toser desde la cocina, y Ernesto giró la cabeza. Ahí vi algo. No era solo la casa lo que lo retenía, era su nieto. Vi escenas de ellos dos, Adrián chico, sentado en ese sillón, comiendo pan con dulce mientras el abuelo le contaba historias de su infancia. Sentí un orgullo profundo, y entendí que Ernesto creía que si se iba, Adrián quedaría desprotegido. Volví a abrir los ojos y llamé a Adrián. Le pedí que se sentara a mi lado y que me contara algo de su abuelo. Él habló de sus consejos, de cómo lo retaba pero siempre con una sonrisa escondida, de las tardes de pesca en silencio. Mientras lo escuchaba, vi que Ernesto aflojaba un poco los brazos, como si esas palabras fueran aceite en una bisagra oxidada. Le propuse algo, que no pensara en irse para siempre, sino en acompañar desde otro lado. Le expliqué que allá no iba a dejar de verlo, solo que sería distinto, más liviano, sin paredes ni llaves, sin el peso de un sillón. Hubo un silencio largo. La vela titiló fuerte. Y por primera vez, lo vi dudar. Adrián, sin saberlo, dijo la frase que lo quebró, abuelo, vos me enseñaste a no tener miedo. Si te quedás acá por mí, no hace falta. Estoy bien. Ernesto respiró hondo. Sí, los espíritus también respiran, de una forma extraña, y su imagen empezó a volverse menos sólida, como si el aire lo fuera absorbiendo. Antes de desvanecerse, me dejó una sensación de aprobación, bueno, pero mira que vuelvo, dicho sin palabras, con esa ironía que solo tienen los viejos tercos que aman de verdad.
Desde ese día, Adrián me dijo que la casa se siente más liviana. Que todavía, cada tanto, cree sentir un olor a tabaco que nadie fuma, y que cuando pasa eso, se ríe y dice, ya sé que sos vos, abuelo. Esa experiencia me recordó algo que siempre repito, a veces, los muertos no se quedan por miedo a irse, sino por amor a quedarse. Y ayudarles a soltar no es echarlos, es mostrarles que el amor también cruza la puerta cuando uno se anima a abrirla. En cada familia hay una habitación que parece cargar con un secreto, un lugar donde la puerta se mantiene cerrada la mayor parte del tiempo y donde, si por algún motivo se entra, la sensación es tan incómoda que uno busca excusas para salir rápido. En casa de los Fernández, esa habitación estaba al fondo de un pasillo angosto, y había sido así durante más de 20 años. Me contactó Laura, la hija mayor, que vivía en otra ciudad pero había vuelto por un tiempo para cuidar a su madre enferma. Me dijo por teléfono, Clara, no sé cómo explicarlo, pero cada vez que intento dormir en esa habitación, me despierto ahogada, como si alguien estuviera parado encima mío. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero lo que más me llamó la atención fue que, según ella, ningún miembro de la familia había logrado dormir ahí más de una noche seguida. Cuando llegué, la casa estaba impecable, con muebles antiguos bien cuidados y un aroma suave a lavanda. Pero el pasillo que llevaba a la famosa habitación tenía otra energía. A medida que caminaba, sentía como si el aire se volviera más frío y espeso, y un zumbido muy leve empezaba a instalarse en mis oídos, como si estuviera bajo el agua. Abrimos la puerta. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un armario de madera oscura y una ventana que daba al patio trasero. Nada extraño a simple vista. Sin embargo, apenas crucé el umbral, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo una mala vibra, era la presencia clara de alguien que no quería que estuviera ahí. Cerré los ojos un momento y empecé a concentrarme. La imagen llegó enseguida, un hombre de unos 40 años, delgado, con una barba corta y una camisa blanca manchada. Su mirada era intensa, casi desafiante. No me dijo su nombre de inmediato, pero sentí que estaba atrapado en un momento de dolor profundo. Laura, que me miraba desde la puerta, me contó que esa habitación había pertenecido a su tío Martín, hermano de su madre. Murió ahí, de forma repentina, cuando ella tenía apenas 10 años. La versión oficial fue un infarto, pero mientras hablaba, yo percibía otra cosa, angustia, arrepentimiento y una sensación de no haber terminado algo. Me senté en la cama y empecé a hablar en voz baja, pidiéndole permiso para entender qué necesitaba. Entonces, como una ráfaga, llegaron las imágenes, una discusión violenta en el comedor, Martín saliendo del cuarto con el rostro desencajado, encerrándose ahí, y un dolor en el pecho que no era solo físico. La última emoción que sentí de él fue impotencia. Le expliqué que su familia lo recordaba con cariño, pero que esa energía de enojo y frustración estaba impregnando el lugar, haciendo imposible que nadie pudiera descansar ahí. Le hablé de su hermana, de cómo todavía lo mencionaba en las sobremesas, y de que seguir aferrado a ese espacio solo alimentaba el miedo de los vivos. Hubo un silencio largo. La temperatura empezó a subir de a poco, y la presión en el ambiente se alivió. No fue un adiós dramático, sino más bien una despedida cansada, como la de alguien que finalmente decide bajar una valija pesada después de muchos kilómetros. Abrí los ojos, respiré hondo y le dije a Laura, probá a dormir acá esta noche. A la mañana siguiente, me llamó. Su voz sonaba incrédula. Clara, dormí toda la noche, sin pesadillas, sin ahogos. Y por primera vez, la habitación no se sintió como un lugar prohibido. Esa experiencia me recordó algo que a veces olvidamos. Los espacios guardan memoria, y no siempre es nuestra. Cuando logramos que los que ya no están liberen sus viejas emociones, también liberamos a los que seguimos aquí. Y esa habitación, que durante 2 décadas había sido habitada, volvió a ser parte de la casa. Hay presencias que se cruzan una vez y se van, y hay otras que se instalan como una visita inesperada que no tiene apuro por irse. Lo curioso es que muchas veces esas almas no buscan asustar, sino que insisten porque sienten que todavía tienen algo que decir, y esta mujer no solo volvió cada noche, sino que lo hizo hasta que yo entendí que quería. Todo empezó una madrugada de invierno. Eran las 3:17 de la mañana, sí, esa hora donde parece que el mundo entero está detenido, cuando me desperté con la sensación clarísima de que alguien estaba parado a los pies de mi cama. No era un sueño,
Lo sé porque mis sentidos se afilaron como siempre que hay una presencia. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado, y mi corazón empezó a latir de forma irregular. La vi. Una figura femenina, alta, delgada, vestida con lo que parecía un camisón antiguo, blanco, hasta los tobillos. Su cabello largo y oscuro caía sobre los hombros, y su rostro era triste, pero no roto. No me habló. Solo me miró unos segundos y luego desapareció como si se disolviera en el aire. Pensé que sería una visita aislada, pero la noche siguiente volvió. Y la siguiente también. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre con esa mirada que no era ni de enojo ni de miedo, sino de algo que no podía identificar del todo. Después de la cuarta noche, decidí enfrentarla. Cuando la sentí llegar, me senté en la cama y le hablé. Sé que estás aquí y sé que no es casualidad. Si necesitas decirme algo, hacelo ahora. Y entonces ocurrió algo distinto. No me habló con palabras, pero las imágenes comenzaron a fluir en mi mente como una película. Vi una casa antigua, con paredes verdes y un portón de hierro. Vi un niño pequeño jugando en un patio de baldosas rojas. Vi a la mujer, la misma que estaba en mi habitación, cuidando al niño con una ternura inmensa. Luego, un cambio brusco, el niño enfermo, fiebre alta, y ella desesperada buscando ayuda. Sentí su angustia, su impotencia y una culpa tan profunda que casi me corta la respiración. Cuando la imagen terminó, entendí, ella había muerto creyendo que no había hecho lo suficiente para salvar a ese niño. Y ahora, décadas después, seguía cargando con esa culpa. Al día siguiente, empecé a investigar. Me llevó varios días y algunas llamadas incómodas, pero logré ubicar la casa que había visto en la visión. Estaba a unas 15 cuadras de la mía, en un barrio más antiguo. Toqué la puerta y me atendió una mujer mayor. Le expliqué de forma muy cuidadosa lo que hacía y lo que había visto. Me miró en silencio y luego dijo, sí, esa fue mi tía Clara, cuidaba de mi primo cuando era chico, pero él murió de neumonía. Ella siempre dijo que fue culpa suya. Volví a casa con esa confirmación y esa noche, cuando la mujer apareció otra vez, le conté lo que había averiguado. Le dije que su familia no la culpaba, que todos sabían que había hecho más de lo que cualquier otra persona habría hecho. Le pedí que se liberara de esa carga, que se permitiera descansar. Por primera vez, vi una reacción distinta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su figura empezó a brillar levemente, como si algo dentro de ella se hubiera encendido. No hubo despedida formal, no hubo palabras, solo una última mirada que esta vez no era de tristeza, sino de alivio. Y así, después de más de una semana apareciendo sin falta, no volvió. La habitación recuperó su quietud, pero yo quedé con una certeza: a veces, los muertos no buscan justicia ni venganza, sino perdón. Y cuando lo encuentran, ya no necesitan volver. Hay algo en la energía de los niños que es imposible de confundir. Cuando se manifiestan, no hay la misma densidad que con los adultos, sino una ligereza extraña, como si el aire se volviera más suave, pero también más frágil. Y esa fragilidad, cuando se mezcla con miedo, puede convertirse en una prisión invisible. Todo empezó una tarde lluviosa, cuando me llamó Rodrigo, un vecino de otro barrio que había escuchado de mí por una amiga en común. Me dijo que en su casa ocurrían cosas raras, pero no de las que asustan con violencia. Eran más bien interrupciones, juguetes que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban suavemente y un pequeño balón que rodaba solo desde una esquina del pasillo hasta detenerse frente a la puerta del dormitorio de su hijo, Tomás. Lo inquietante era que Tomás tenía apenas 2 años y llevaba 3 semanas diciéndole a su padre que el nene quería jugar con él. Cuando llegué, lo primero que sentí fue un calor distinto en el pasillo. No era físico, sino energético. El ambiente estaba cargado de algo vivo, pero no amenazante. Me arrodillé, puse la mano sobre el suelo y cerré los ojos. Vi a un niño de unos 7 años, cabello castaño claro, con una camiseta a rayas. Tenía una mirada intensa, pero evitaba mirarme mucho tiempo seguido. ¿Querés hablar conmigo?, le pregunté mentalmente. No quiero irme, respondió en un susurro que no salió de su boca, sino que llegó directo a mi mente. Supe entonces que estaba atado a ese lugar. Le pregunté por qué, y las imágenes llegaron como ráfagas. Él, corriendo por ese mismo pasillo, una caída brusca por las escaleras, el dolor y luego, silencio.
No había nadie más en casa cuando ocurrió. Sintió que había dejado algo pendiente, y ese algo era cuidar a su mamá, que en ese momento atravesaba un embarazo complicado. No quise presionarlo. Pasamos la tarde, jugando en silencio. Yo me sentaba en el piso y dejaba que moviera algunos juguetes. Rodrigo, que al principio estaba nervioso, comenzó a relajarse al ver que no había nada violento en ese contacto. Cuando cayó la noche, le expliqué a Rodrigo lo que sentía. El niño no era un espíritu maligno, sino uno que no se animaba a dar el paso hacia el otro lado. Esa misma noche hice algo que pocas veces hago. Encendí 2 velas, una para guiarlo y otra para recordarle que su luz seguía encendida aunque cruzara. Le hablé de su madre, de cómo estaba ahora, de que no necesitaba quedarse para protegerla. Le prometí que si cruzaba, su amor no desaparecería. Él me miró con una mezcla de curiosidad y duda. Y entonces ocurrió algo que me hizo contener el aliento. Tomás, el hijo de Rodrigo, salió del cuarto medio dormido, se acercó al pasillo y, mirando hacia un punto que solo él y yo podíamos sentir, dijo: «Chao, nene». El ambiente cambió en un instante. Una brisa suave recorrió el pasillo y sentí como la energía se aligeraba hasta desaparecer. El balón quedó inmóvil en la esquina, como si supiera que ya no habría más juegos ahí. Rodrigo me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo que, por primera vez en semanas, sentía su casa en paz. Y yo, mientras me iba bajo la lluvia, pensaba en cómo incluso las almas más jóvenes pueden quedarse atrapadas por amor y cómo, a veces, lo único que necesitan para liberarse es que alguien les diga que está bien soltar. Algunas almas se quedan en este plano por miedo, otras por amor y otras por una promesa. Y las promesas, cuando se hacen con el corazón, pueden volverse cadenas invisibles que ni la muerte logra romper. Era un viernes a la tarde cuando me llamó Susana, una mujer de unos 70 años que vivía en una casa antigua, de esas con techos altos, pisos de madera y un olor que mezclaba historia con humedad. Me dijo que llevaba años sintiendo que no estaba sola, que escuchaba pasos cuando nadie más estaba en casa, y que cada tanto encontraba una silla movida o una puerta abierta. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio denso, ese que no es natural, sino que se siente lleno de algo. Caminamos juntas por la casa y en cuanto entré al comedor, lo vi, un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, bigote prolijo, vestido como si fuera de los años 70. Me observaba desde un rincón, serio pero sin agresividad. Le pregunté mentalmente quién era y, como siempre, la respuesta no fue con palabras, sino con imágenes. Vi a Susana, mucho más joven, bailando con él en una fiesta. Luego, una promesa hecha en voz baja: siempre voy a cuidarte, pase lo que pase. Después, la imagen se volvió gris, el enfermo, postrado en una cama, y finalmente su último suspiro. Lo entendí. Había muerto muy joven, pero su compromiso de cuidarla seguía intacto, incluso 50 años después. Le pregunté por qué seguía acá y me transmitió algo simple y devastador: prometí que no la iba a dejar sola, y ella todavía está sola. No podía simplemente decirle que se fuera. Así que hablé con Susana y le conté lo que veía. Al principio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y me confesó que ese hombre era Miguel, su gran amor, y que nunca había vuelto a casarse después de su muerte. Siempre sentí que estaba conmigo, me dijo. Decidí que lo mejor era que ambos pudieran despedirse. Esa noche, encendimos una vela y puse una foto antigua de ellos dos sobre la mesa. Le pedí a Susana que le hablara como si él estuviera sentado frente a ella. Lo hizo. Le agradeció por todos estos años, le dijo que ya no necesitaba cuidarla más, que estaba en paz con su vida y que podía descansar. Cuando terminó, sentí un cambio inmediato en la energía del comedor. Miguel sonrió, por primera vez desde que lo había visto, y su figura comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, sus palabras llegaron a mi mente como un susurro: ahora sí, puedo irme. Susana lloró, pero eran lágrimas distintas, de alivio y gratitud. Me dijo que esa noche, por primera vez en décadas, durmió profundamente y sin sobresaltos. Y yo me quedé pensando en cuántos espíritus seguirán aquí, atados por promesas que el tiempo no ha roto, y en cuán importante es saber cuándo liberar y dejar ir, aunque eso signifique cerrar un capítulo que creíamos eterno. Una de las experiencias más desconcertantes que he tenido fue con un espíritu que, simplemente no sabía que había cruzado. Se llamaba Ernesto, y según los documentos que me mostró su familia,
Había muerto a los 82 años en su casa, en un barrio tranquilo de Luján. Sin embargo, para él, seguía vivo. Me contactó su nieta, Luciana, que me escribió casi desesperada. No podemos vender la casa, me dijo, porque todos los que vienen a verla dicen que sienten algo raro. Algunos escuchan voces, otros sienten olor a cigarrillo, y todos se van asustados. Ella pensaba que eran solo leyendas de pueblo hasta que, un día, escuchó clarito una tos ronca en la cocina, cuando estaba sola. Cuando entré a esa casa, lo primero que percibí fue un aroma fuerte a tabaco negro y café recién hecho. Me encontré con Ernesto sentado en una silla, como si estuviera esperando a alguien para conversar. Tenía una camisa celeste arremangada, un pantalón gris gastado y una mirada vivaz, pero confundida. Intenté hablarle mentalmente, preguntarle si sabía quién era yo y qué hacía allí. Me miró extrañado, como si la pregunta no tuviera sentido. «Esta es mi casa», me transmitió. Y entonces entendí, Ernesto seguía repitiendo su rutina diaria, sin darse cuenta de que su cuerpo físico ya no estaba. Fue difícil, porque en casos así no basta con decir «estás muerto». Hay que guiar al espíritu para que él mismo entienda. Le pregunté si recordaba su último día. Me mostró imágenes de él barriendo la vereda, luego entrando a la cocina y sintiéndose mareado. Después, oscuridad. Me di cuenta de que no había aceptado ese momento, que su mente había bloqueado el final. Decidí llevarlo de a poco. Le pedí que saliera conmigo al patio y que mirara hacia la calle. Ahí, en la vereda, aparecieron dos figuras que lo esperaban, una mujer de cabello blanco y un hombre alto, ambos con una sonrisa serena. Vi cómo sus ojos se agrandaban. «Mamá». «Papá», murmuró, casi sin creerlo. Ese instante fue clave. Cuando un espíritu ve a sus seres queridos esperándolo, su resistencia empieza a ceder. Le expliqué que su cuerpo ya no podía seguir, que había cumplido su tiempo, pero que ahora tenía un lugar donde la enfermedad, el cansancio y la soledad ya no existían. Ernesto respiró hondo. Sí, los espíritus también pueden simular gestos físicos, y me agradeció. Entonces, me voy, dijo. Caminó hacia ellos, se fundió en un abrazo y desapareció lentamente. Luciana me llamó a los días para decirme que la casa se sentía distinta. Ya no había olor a cigarrillo, no se escuchaban pasos, y por primera vez en años, pudieron abrir las ventanas sin sentir ese peso extraño en el aire. Lo más curioso de todo es que, cuando se vendió la casa, la nueva familia encontró una cajita de madera escondida detrás de una viga, con fotos antiguas y cartas de amor de Ernesto a su difunta esposa. Como si hubiera dejado una huella física, un recuerdo de su vida y una prueba de que, hasta el último momento, su amor seguía siendo su brújula. Cuando me siento a pensar en todo lo que he vivido, en cada voz que he escuchado, en cada mirada que he sentido incluso sin ojos físicos, me doy cuenta de que ser medium no es un don para presumir, sino una responsabilidad inmensa. Las historias que se quedan conmigo no son las más espectaculares ni las más terroríficas, sino aquellas en las que una vida o una muerte cambia gracias a una simple conexión. El último mensaje que quiero compartirles llegó hace pocas semanas, en un encuentro pequeño en mi propia casa. Una mujer de unos 50 años, llamada Teresa, vino con la esperanza de escuchar a su hijo, Matías, que había fallecido hacía 3 años en un accidente de moto. Ella no me dio muchos detalles, y yo tampoco los pedí. Cuando nos sentamos, sentí una energía fuerte detrás de ella. Vi a un joven con chaqueta de cuero, sonrisa enorme y una cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda. Me dijo algo que me heló: decile que la amo, pero que ya no llore por mí, que viva su vida. Al transmitírselo, Teresa rompió en llanto, pero fue un llanto distinto, liberador. Me contó que, desde el día del accidente, no había podido volver a trabajar, que vivía encerrada mirando fotos y escuchando su voz en mensajes viejos. Que su vida se había detenido en ese instante. Matías insistió: ella no está muerta, pero vive como si lo estuviera. Y me pidió que le dijera una frase que solía decirle de chico: mamá, mira al cielo, ahí estoy yo, siempre. Cuando repetí esas palabras, Teresa llevó las manos a la boca. Me dijo que era algo que él decía cada vez que salían a andar en bici y paraban en una plaza. Ese fue el punto de quiebre. Vi cómo su postura cambiaba, cómo la tristeza pesada se transformaba en algo más liviano, como si el mensaje hubiera abierto una ventana que estaba cerrada desde hacía años.
Cuando Teresa se fue, me dio un abrazo fuerte y me dijo, hoy empiezo a vivir de nuevo. Y ahí entendí que, más allá del misterio, del miedo, de la fascinación que la gente pueda tener por lo que hago, la verdadera razón por la que sigo adelante es esa, porque cada vez que una persona se reconcilia con la ausencia, también se reconcilia con la vida. Quiero que, si alguna vez sienten que alguien que amaron sigue con ustedes, no lo descarten como imaginación. No ignoren ese aroma que aparece sin razón, esa canción que suena justo en el momento preciso, esa sombra que se cruza en el rabillo del ojo. A veces, son ellos, tocando la puerta de nuestra conciencia para decirnos que siguen aquí, que nos acompañan, que nos aman, y que, en el fondo, la muerte no es un final, sino un puente. Yo soy Clara, y los muertos me hablan. Pero más importante que eso, es que me enseñan, cada día, a vivir mejor.